Amigos de Revista de Sociedad, continuamos, lo hacemos en nuestra sección de Sociedad y bueno, antes de continuar, recordarles a todos que tenemos precisamente aquí en la esquina inferior derecha de las pantallas un código QR que les va a llevar a nuestra página web donde podrán estar al día de todo el contenido social de la Comunidad Valenciana, sociedad, moda, cultura y ocio, todo en este cuadradito de aquí. Y además con muchas novedades y con la posibilidad de suscribirse a nuestra newsletter. Bien, y una vez dicho esto, veníamos comentando que teníamos a Marta Robles para presentarnos su nuevo libro, Pasiones carnales. Lo prometido es deuda, la tenemos al otro lado del hilo telemático. Marta Robles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar con vosotros. Un placer para nosotros que estés aquí y bueno, que nos dediques un tiempo a presentarnos este libro que, oye, está lleno de curiosidades. Lleno de curiosidades, lleno de anécdotas y lleno de información. La verdad es que es muy sorprendente que se puede hacer la radiografía de la historia de España a través de estos 12 siglos que yo recorro, desde el siglo VIII hasta el siglo XX, en donde abordo esa trastienda de la historia que normalmente no figura en las biografías oficiales, pero sin dejar de mostrar un poco el perfume, lo que es el contexto, la historia, para que todos los lectores puedan relacionar lo que pasó en cada momento y saber que mientras ocurrían todas esas batallas había otras cuestiones personales que por supuesto también influían y mucho en el devenir de los acontecimientos. Marta, precisamente hemos podido ojear este libro y bueno, ya te digo que a mí personalmente me ha resultado muy interesante, pero quiero decirte que no solo a mí, porque en la portada hace unos momentos hemos tenido en el plató al doctor Marco Romagnoli, a quien precisamente le entregaste el premio al mejor médico del año en cirugía capilar y también ha podido ojear el libro. Oye, y nos ha dicho también que eres una persona maravillosa. Bueno, y él también es un profesional extraordinario y fue un lujo coincidir con él, así que me alegra muchísimo que haya estado con vosotros hablando de todo eso que hace, que es tan interesante y está tan contrastado como los datos de Pasiones carnales. Bien, Marta, hablamos ya, nos metemos en la harina ya, ¿de acuerdo? Y Venga, vemos venga. que vemos, por ejemplo, que se citan nombres de monarcas por diferentes cosas, pero algunas de ellas son sus relaciones sexuales, abiertamente, por ejemplo. Sí, la trastienda de la historia incluye todas las emociones del ser humano que, por supuesto, están delimitadas fundamentalmente por lo que es la pasión carnal y por lo que es el amor, ¿no? La sexualidad está entre una y otra y desde luego que es tan importante como que no es lo mismo que un rey o que un poderoso tenga una relación de una determinada manera con una persona o con otra para que se comporte de una manera o de otra. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, mira, se me ocurre Alfonso VI el Bravo, que se casó 5 veces, supuestamente se casó 5 veces y tuvo 2 concubinas, pero la realidad es que su cuarta mujer fue la mora Zaida, que después se convirtió al cristianismo con el nombre de Isabel, aunque muchos historiadores han querido taparlo. Bien, pues durante el tiempo que la mora Zaida, convertida en Isabel, compartió el trono con Alfonso VI, que la amaba muchísimo, fue sin duda su esposa más amada, su corte cambió absolutamente de fisonomía, la apariencia dejó de ser cristiana y se convirtió en morisca. Sus costumbres, su manera de afrontar la vida y los días era absolutamente morisca. Para que tú veas lo que puede una relación sentimental y sexual hacer con respecto a la vida cotidiana de sus súbditos. Por ejemplo, Felipe II, sin meternos en otras harinas que ya nos meteremos y en todas otras cuestiones más llamativas desde el punto de vista sexual, simplemente desde el del cariño de un rey a su consorte, que era su tercera esposa, Isabel de Valois, pues la corte estaba en ese momento en Toledo y a ella no le gustaba Toledo porque le sentaba muy mal el clima. Y Alfonso y Felipe II decidió que trasladaba la corte desde Toledo hasta Madrid porque a su esposa no le sentaba bien el clima y no le gustaba.
Imagínate las consecuencias que tuvo eso para todos los súbditos desde el punto de vista económico, social, etcétera, etcétera, que la corte pasara de Toledo a Madrid. Bueno, pues eso se debió a una relación personal, conyugal y amorosa. Eso sin entrar en harina de toda la sexualidad, que ahora entramos si quieres. Madre mía, pero el libro encierra un montón de hechos que han cambiado la historia. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hay algunos que son muy sorprendentes porque hay personajes de la historia que conocemos mucho, pues que todo el mundo sabe quién es Juana la Loca, pero quizás no todo el mundo recuerda quién es Leonor de Guzmán. Y Leonor de Guzmán fue la concubina de Alfonso XI durante 23 años. Durante estos 23 años tuvo 10 hijos con Alfonso XI, mientras que la reina legítima, que era María de Portugal, solo tuvo uno, Pedro, que se convirtió en el heredero. Bien, al morir Alfonso XI, Pedro, el heredero, ya convertido en Pedro I el Cruel, y su madre María de Portugal, deciden mandar asesinar a la concubina y, en efecto, la mandan asesinar en Talavera de la Reina, pero sus 10 hijos ahí siguen bien colocados por todas partes. Y uno de ellos, Enrique de Trastámara, asesina con sus propias manos a su hermanastro, rey, a Pedro I el Cruel, y ocupa su lugar en el trono. A partir de ese momento se cambia la dinastía de España, pasa de ser la casa de Borgoña a la casa de Trastámara. Y es curioso porque esta no es una dinastía baladí, a ella pertenecen ni más ni menos que los reyes católicos, que descienden, mira tú por dónde, de una concubina. Madre mía, madre mía. Hablando de los Reyes Católicos, por ejemplo, no sé, ¿qué podríamos comentar de ellos? Podemos comentar muchas cosas. Podemos comentar de los reyes católicos que Isabel la Católica era una mujer bastante particular, era muy guapa, muy culta, una mujer de su tiempo y por lo tanto abnegada y entregada esposa, aunque más reivindicativa de lo que era habitual. También ella fue, junto con la otra Isabel, Isabel II, la única reina de verdad de nuestro país, porque el resto fueron consortes o regentes. Y bueno, pues era una mujer que pese a su poder y pese a todo, pues tuvo que aguantar las infidelidades de su marido. Una mujer que, por cierto, yo suelo decir que de no haber sido tan católica seguro que hubiera sido feminista porque defendía muchísimo la capacidad de las mujeres para cualquier cosa, incluido para gobernar un país. Pero, bueno, ella muere antes que su esposo y cuando Fernando el Católico se queda viudo, pues no tiene más remedio, entre comillas, o eso dice, que volver a casarse por cuestiones de Estado con una jovencita llamada Germana de Foix. Tenía 18 años y él tenía 54. Claro, esta jovencita venía con todas las ganas de darle un heredero al trono de su propia sangre y que no lo ocupara quien estaba por ocuparlo, que era Carlos I, el hijo de Juana la Loca, puesto que Juana no iba a poder porque estaba inhabilitada y encerrada. Y entonces, pues claro, como el rey tenía pues unos años, pues al final tenía algunos problemas con el sexo y ella decidió recurrir a través de unas amigas a una poción realizada, una pócima realizada con cantaridina. La cantaridina era el polvo de cantarida, del escarabajo verde, también llamado mosca española, que se consideraba la Viagra medieval. Parece ser que tenía un efecto estupendo sobre el miembro masculino, pero que al mismo tiempo destrozaba otros tantos órganos vitales, con lo cual pues no consiguieron la descendencia, aunque hubo un bebé nacido, pero no pudo vivir el tiempo suficiente y al final el rey, si no murió por este polvo de escarabajo, pues murió por tanto uso del polvo de escarabajo, por así decirlo. El caso es que cuando Fernando el Católico está al borde de la muerte, llama a su nieto, a Carlos I de España y V de Alemania, y le dice: como estoy a punto de morirme por la cantaridina y por todo esto que me ha pasado, eso nos lo dice, lo que me gustaría es que le prestaras una atención personal a Germana, a tu abuelastra, porque ya no tiene a nadie más. Y el chico, que tenía 16 años, dijo: ¿cómo no? Y desde luego que le prestó una atención personal porque se convirtieron en amantes.
Madre mía, y tanto y tanto que la cuidó, cuídamela, y tanto que la cuidó. Marta, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por haber escrito este libro, que sin duda es una joya en todos los aspectos, a nivel histórico y no solo a nivel de salseo, que también lo hay, ¿por qué no decirlo? Pero este libro encierra cambios importantísimos en la historia de España, así que gracias y enhorabuena. Sobre todo, una vez más, te agradezco que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Ojalá la próxima vez estemos más cerca. Un beso fuerte. Un beso, Marta, gracias. Adiós.